Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer encuentro de Gastronómica Live que vamos a empezar en este momento con la charla, con la disertación, con las opiniones de Mauro Colagreco, a quien le agradecemos infinito su participación y el que esté inaugurando estos encuentros, como decía. Como es el primero, voy a dedicarle solo 2 minutos antes de que entre Mauro para explicar a todos los asistentes cuál es el motivo de esta versión live de Gastronómica que se ha adelantado unos meses. Hace 22 años Gastronómica supuso un cambio en el paradigma de la cocina al conseguir que se intercambiaran los conocimientos y que los cocineros, al igual que hacían otros grandes profesionales, se subieran a un escenario y pudieran compartir. Parte del cambio mundial de la cocina tiene que ver con ese cambio de actitud. Ahora nosotros pensamos estar también a la altura, modestamente, y en estos nuevos tiempos, pues este tipo de herramientas digitales como la que estamos estrenando hoy nos tiene que servir realmente para poder continuar en esa labor de compartir el conocimiento. Estamos en un encuentro para profesionales, como es Gastronómica, y acá está reunido prácticamente eh, aficionados profesionales de todos los órdenes de la gastronomía, de 41 países diferentes, según he comprobado hace 5 minutos antes de empezar. Y nada, en 48 horas desde que se anunció Gastronómica Live, pues colgamos el cartel de no hay billetes, porque esta plataforma permite estar conectados a 1.000 personas a la vez para tener la calidad suficiente, y hemos superado ampliamente ese número. Eh, sobre Mauro Colagreco, y para no robar demasiado tiempo, en realidad en un contexto como este no necesita demasiada presentación. Mauro es un cocinero contemporáneo porque su cocina reúne el eclecticismo, la sencillez, la conexión con el territorio y con los productores, al tiempo una visión local y global a un tiempo, como decía, y tanto en el plato como en la diversidad después de lo que es su planteamiento y sus negocios. La aportación de la cocina de Mauro ha llegado a tal nivel que los reconocimientos le han llegado por todas partes, tanto primero en Francia, donde se ha reconocido su aportación a la cocina francesa, con lo que eso supone para un argentino en Francia, y después en todos los rankings y listas del mundo. Mirazur tiene 14 años desde que empezó con esa visión un poco diferente de la cocina sencilla pero elevada a su máxima expresión, pues han pasado muchas cosas. Mauro ahora y su familia detentan restaurantes en 3 continentes, modelos de negocio muy diversos de los que también nos va a poder hablar. Y la experiencia en estos tiempos difíciles del COVID también en distintos continentes. Mauro ha sido un valiente, abrió las reservas para junio en Mirazur, casi en un gesto de provocación y de alentar a los demás a tener esperanza, y tiene el restaurante lleno, alguno de los miedos que otros colegas tienen. Mauro nos va a hablar de cómo ha cambiado en este parón forzoso, cómo se está ralentizando la vida, esta cura de humildad que nos ha llegado a todos y cómo van a ser sus proyectos y sus planteamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mauro. Esta es tu casa, esta es tu gente y este es tu turno. Gracias, Benjamín. Es un honor para mí abrir estas charlas de Gastronómica Live. También creo que es un acto interesante de su parte de tomar parte de este problema y de ayudar, ¿no?, a toda la industria a sobrepasarse y a intercambiar sobre estos problemas que nos tocan atravesar. Quiero expresar también, ante todo mi apoyo y mi gratitud a los equipos de primera línea que afrontan, ¿no?, cada día este virus, y mi pesar con todas las familias de las víctimas, ¿no? Creo que es importante también recalcarlo. Bueno, como verán, estamos al aire libre,
Quizás hay interferencias, tengo unos perros grandes, así que pueden sentir ladridos de perros quizás, o de vecinos que pasan por aquí, pero vamos a tratar de hacer esta charla amena y bueno, ver, ¿no? El título de la charla era el después, ¿no? El Mirasur de después de todo esto. Y para hablar, creo que para hablar del después tenemos que tratar de entender cómo hemos llegado a esta situación. Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros también, ¿no? De haber llegado aquí. Y a eso me refiero, a cómo consumimos, cómo producimos, ¿no? Cómo producimos nuestros alimentos, pero cómo producimos nosotros mismos en cada actividad. ¿Por qué hemos creado dependencias innecesarias en nuestras vidas, ¿no? Que cuestan tanto a nuestro planeta, finalmente, esas dependencias que hemos creado. ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo distribuimos esas riquezas? Y sobre todo, ¿a qué llamamos riquezas? ¿No? Y después de analizar todas esas preguntas, nos damos cuenta que llegamos a un punto casi de crítico, ¿no? De no retorno. Pero como hemos visto en estos días, más que nunca, cómo la naturaleza nos muestra su capacidad de regeneración, ¿no? Lo hemos visto por internet, Venecia, Milán, la contaminación en China. Es grandiosa la regeneración, la capacidad de regeneración de la naturaleza. Y yo lo veo también como realmente la última oportunidad para nosotros como especie humana para tratar de dar un giro a esta situación. ¿Y eres optimista en ese sentido? ¿Crees que esa oportunidad la vamos a aprovechar? Mira, no quiero ser optimista, quiero creer que seremos capaces de aprender. Espero, y estamos nosotros también, la gente que realmente creemos en esto, de tratar de comunicar, de no hacer olvidar a la gente, ¿no? De tratar de mantener viva ese pensamiento y también de ser coherentes, ¿no? Con ese pensamiento, porque también está ahí en qué estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Como individuos, que estamos dispuestos a, porque todos decimos, bueno, tenemos que cambiar, pero ¿a qué estamos dispuestos, no a cambiar? ¿A qué estamos dispuestos nosotros de sacrificar de nuestras vidas, de nuestro confort? Y bueno, y en toda esa reflexión también se nos ponen muchas otras preguntas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras habilidades para navegar estos tiempos, ¿no? Y sobre todo, ¿hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir o en la que queremos formar parte? ¿En qué mundo queremos que nuestros hijos vivan, ¿no? De alguna manera, Mauro, si me permites, es la primera vez que en mucho tiempo, probablemente desde una guerra mundial, todo el planeta en su conjunto se ha visto afectado de la misma manera y en el mismo periodo de tiempo por algo tan grave que que los ha recluido en sus casas por primera vez. Es decir, si no encontrábamos digamos, el motivo suficiente para parar y pensar, como tú decías, haciendo una lectura no negativa de lo que nos ocurre, se nos ha concedido esta oportunidad. Nada ni nunca antes habíamos visto algo así. Nunca antes el mundo entero ha estado envuelto en una misma circunstancia, ¿no? Y con la
posibilidad de parar y de tener tiempo para justamente reflexionar a todo esto, ¿no? Que es, bueno, muy amplio, muy general, pero que toca mucho a nuestra industria, la gastronomía, ¿no? Y en eso, bueno, venimos trabajando en Mirasur con muchos valores profundos, ¿no? Y por ejemplo, este virus nos ha mostrado que no hay fronteras, que no existen las fronteras, ¿no? Que compartimos más bien un destino común en esta tierra. Que la idea que todos somos uno es mucho más potente que las líneas y divisiones que los mapas geopolíticos nos pueden llegar a mostrar, ¿no? Un llamamiento a conectarnos realmente como humanidad. Y como cocineros, cada servicio que abrimos nuestros restaurantes, cada plato que servimos es en sí un acto de amor que nos conecta con la humanidad. Con lo más íntimo y sobre todo con la naturaleza, ¿no? Y quizás, sin saber, nuestros actos cotidianos en nuestros restaurantes, como chef, como cocineros, son elecciones políticas, culturales y muchas veces filosóficas y espirituales. Como manipuladores de alimentos, porque nuestro oficio, la base de nuestro oficio es manipular alimentos, estamos en contacto directo con la realidad que se afronta a nuestro planeta, ¿no? La devastación de los recursos naturales, la pesca indiscriminada, uso de agroquímicos y pesticidas en la mayoría de los productos agrícolas, ganadería intensiva y extensivas, contaminación, la contaminación que provocamos como restaurantes también, ¿no? Y podríamos seguir enumerando y enumerando, ¿no? Actos y cosas que nos tocan directamente a nuestro oficio. Mauro, una pregunta, si me permites. Desde lo que es la Atalaya, la posición de Mirasur, un gran restaurante reconocido, con una clientela, con un bagaje, parece más sencillo escuchar este tipo de reflexiones tan profundas que tú haces. Cuando piensas en otros restaurantes, hay muchos cocineros acá que están siguiendo esta charla, pequeños, otro tipo de negocios, modelos más sencillos, algunos de los cuales tú también practicas en tus otros restaurantes. ¿Cómo toda esa visión que se puede entender desde uno de los grandes templos de la gastronomía del mundo se puede hacer un planteamiento similar en quien tiene un pequeño Sí, restaurante familiar, por ejemplo? hacia eso quiero llevar esta charla, ¿no? Porque nosotros tenemos Mirasur, que tiene 3 estrellas Michelin, que es uno de los restaurantes más reconocidos hoy por hoy en el mundo, pero también tengo una pizzería, por ejemplo. Y yo creo que justamente hemos llegado a este punto por no plantearnos todas estas preguntas, por para mí no cambia entre un restaurante como Mirasur y la pizzería que tengo aquí en el puerto. Son preguntas muy profundas que llevan a una misma conclusión, digamos. No es una pregunta, no es una cuestión de costos, ¿no? No es una cuestión de posibilidades, es una cuestión de querer realmente un cambio, de ver cómo ese cambio nos va a llevar a sobrevivir. Creo que justamente la creatividad, la flexibilidad y la capacidad de adaptación serán los secretos para este cambio y para sobrevivir, para que un restaurante pequeño como un restaurante
grande va a tener que tener una flexibilidad para afrontar este cambio que nos va a llegar en algunos países en pocas semanas, en Asia ya está llegando. Yo tengo restaurantes en 3 continentes, o sea, venimos viviendo este problema desde enero, con nuestros restaurantes en China y en Asia. Y mi conclusión de esta visión global que puedo tener es que en realidad la vida continúa, que el humano, que la humanidad tiene una capacidad de adaptación y ha tenido una capacidad de adaptación extraordinaria en la historia, ¿no?, de la humanidad. Y que este problema, esta pandemia va a ser, es un gran problema, ¿no?, pero la vida va a continuar. Muchos restaurantes van a cerrar, para muchos va a ser muy difícil poder seguir, pero dejó pasar la moto. Sí. Pero la vida continúa y los hábitos de la gente van a cambiar un poco, pero no al cabo de un cierto tiempo ya vamos a volver a encontrar el ritmo normal, ya sea por adaptación a este cambio y generar nuevas ideas y adaptar nuestras economías a esta nueva imagen en el mundo, ¿no? Hablo puntualmente de la gastronomía, pero también lo podemos llevar a otros ámbitos. Y o ya que la gente vuelva a los hábitos que hemos tenido antes de este COVID. Pero yo creo que es una gran oportunidad para generar cambio. Es una gran oportunidad, desde el pequeño hasta el grande, para responder a tu pregunta, ¿no? Quizás sea más difícil generar cambio para el grande que para el pequeño, porque el pequeño tiene la posibilidad de ser más flexible, de tener cargas menos importantes. Calcula que en Mirasur somos somos 70 personas que trabajan para el restaurante y hoy por hoy están todos parados. Tenemos la suerte de estar en un país como en Francia, donde tenemos una ayuda del Estado muy importante, ¿no? 84% de los sueldos los toma a cargo el Estado, que es lo que no pasa en muchos otros países, y eso nos ha permitido tener toda nuestro staff, ¿no?, nuestro equipo con nosotros en este momento. Pero vuelvo, ¿no?, al después. Sí, una pregunta antes de que empieces con eso. ¿Cómo está siendo la realidad en vuestros restaurantes de China? ¿Habéis empezado a abrirlos? ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando poco a poco, con muchas limitaciones, con una capacidad de 4 personas por mesa, con barbijos, con guantes, pero yo creo que todo eso es una primera etapa donde, ya lo hemos visto, las primeras semanas cuando abrimos muy poca clientela, ya ahora hoy por hoy ya se está acentuando a medida que la gente va recobrando confianza, ¿no? Creo que gran parte del trabajo post COVID para nosotros, restaurantes y gente del sector, es de dar confianza a los consumidores, a nuestros clientes, ¿no? Y llevar, quizás nosotros en Mirasur, el trabajo que estamos realizando de fondo, ¿no? Estamos trabajando sobre protocolos, no solo de la industria gastronómica, sino de protocolos que hemos podido conseguir de otras industrias.
hemos formado un equipo interdisciplinario con gente de todos los sectores, ¿no? Gente que considero, que admiro y considero grandes pensadores, para ayudarme a esta reflexión de cómo abrir Mirasur, ¿no? Y lo que sale, ¿no?, de estas diferentes reuniones que estamos llevando a cabo es cómo transformar, ¿no?, esta gran dificultad en un cambio positivo. Cómo transformar lo negativo en positivo, ¿no? Transformar quizás estas reglas sanitarias, ¿no?, que vamos a tener que aplicar en nuestros restaurantes, en un acto de poesía, de belleza. Y eso es un verdadero ejercicio que desde un restaurante como Mirasur a lo estamos llevando a cabo. Es un ejercicio que no es fácil, es un ejercicio que merita gran reflexión, muchas veces poner en juego lo que uno ha hecho hasta ahora y transformarlo. Pero, insisto, ¿no?, ese cambio positivo, reciclar, regenerar y crear de todo esto actos de luz, actos de vida, va a ser lo que cambie, ¿no?, y lo que nos haga sobrevivir, porque con esos actos vamos a dar confianza al cliente, le vamos a dar ganas al cliente de venir a nuestros restaurantes, y creo que con el tiempo la gente va a aprender a vivir si este virus no desaparece o no conseguimos encontrar una solución. Vamos a tener que sobrellevarlo, vamos a tener que vivir con él y nos vamos a adaptar. Nosotros en el restaurante, un poco como nos ha pasado luego de los atentados en Estados Unidos, en los aeropuertos, que de un día para el otro nos teníamos que sacar el cinturón, los zapatos, y hoy por hoy casi que nos sacamos los calzoncillos sin darnos cuenta, y es un acto que se ha convertido en algo banal, que no lo era en ese momento. Y entonces, bueno, es esto, ¿no?, que tenemos que pensar cómo van a ser nuestras vidas, cómo va a ser nuestra actividad, y cómo regenerar la actividad. Cierto, estamos, imagínate en Mirasur que 60% de sus clientes hasta el 14 de marzo eran extranjeros, eran turistas, era gente que venía de todos los continentes, de los 4 puntos cardinales del planeta, ¿no? Cómo nosotros, Mirasur, estamos tratando de afrontar esos primeros meses. Y lo ¿Y eso afrontamos. cómo lo estáis haciendo? ¿Habéis abierto reservas? ¿Se han llenado? Pero ¿cuál es el planteamiento concreto? Hemos abierto reservas, se ha llenado, tenemos reservaciones de todo el mundo, sabemos que muchas de esas reservaciones no van a poder venir lamentablemente hasta que Europa decida abrir sus fronteras, pero sobre todo nos hemos puesto un chip de cambio positivo. Creemos que tenemos que positivizar dentro de todo lo difícil, todo lo malo y la desgracia que es esta crisis. Tenemos que tener una visión positiva, tenemos que tratar de generar cambios que reactiven la economía. Creo que nos estamos focalizando mucho durante los primeros meses en una clientela más local y más europea. Creemos que
las fronteras en Europa esperamos que se puedan abrir próximamente. Creo que esas son medidas que nuestros gobiernos tendrían que poder llegar a tomar para que justamente la crisis económica no venga a reforzar, ¿no?, esta crisis sanitaria. Ya sabemos que va a ser una crisis económica muy fuerte, y entonces tenemos que ir por delante, que ir por más, ¿no? Que tenemos que reactivar, tenemos que estar en un pensamiento positivo, tenemos que saber que todo esto en Europa, ¿no? Tenemos la ayuda, la gran ayuda del Estado, que no existe en otros lugares del mundo, o que es muy poca, pero que esta ayuda la vamos a tener que pagar. Alguien las va a tener que pagar, y vamos a ser nosotros que la vamos a tener que pagar. Y entonces... ¿De qué modo? Porque en el sector uno está pensando más en cómo me ayudan que en lo que yo voy a tener que pagar. ¿Cómo piensas que puede ser eso? Lo que hoy nos ayudan lo vamos a tener que pagar mañana. Del modo, la sociedad lo va a tener que pagar, nuestros hijos, nosotros mismos. Entonces, tenemos que tener, como lo ha dicho bien el presidente francés, es una guerra. Es una guerra, hemos pasado por una guerra. Y después de toda la guerra, tenemos que ser creativos, y sobre todo vamos a tener que trabajar mucho, mucho. Y tenemos que ponernos desde hoy a trabajar mucho para levantar esta economía, para reconstruir nuestros países, y sobre todo sanar, ¿no?, la gente que tiene miedo hoy, ¿no? Hoy yo no tengo televisión en casa, ¿no? Es una suerte, porque cada vez que escucho algo, que pongo alguna periódico, que leo los periódicos o que veo por internet algo, le estamos dando tanto miedo a la gente, tanto miedo a la gente, que eso lo tenemos que cambiar. La gente no tiene que tener miedo. La gente no ha tenido miedo a ir a las guerras, a combatir por algo que creía. Esto es otro tipo de guerra. Esto es algo que tenemos que combatir todos juntos, con algo positivo, tomando todas las precauciones que tenemos que tomar, obviamente. Nosotros estamos trabajando en eso desde hace meses, porque sabiéndolo desde cuando lo veníamos venir desde Asia, ya nos habíamos puesto a trabajar en protocolos de higiene. Allá, antes de cerrar, 15 días antes de cerrar, habíamos tomado medidas en Mirasur. ¿De qué tipo? Que hoy, ¿cómo? ¿Podrías concretar un poco qué tipo de medidas? Porque hay muchas preguntas sobre... Antes del cierre ya estábamos tomando temperatura de todos los empleados y lavando las manos, obligando a lavarnos las manos cada media hora, ¿no? Con jabón y con alcohol. Esas eran ya medidas antes del cierre. Ahora no sabemos bien cuáles van a ser las medidas aquí en Francia y en Europa en general de distanciamiento, ¿no? En Mirasur tenemos la suerte de tener mesas muy distantes. Estamos trabajando con un artista para crear paneles de división también, que transformando, ¿no?, lo malo en algo bueno. Estamos, por ejemplo, pensando en vez de darle un gel alcohólico a la gente para lavarse las manos, sino de crear un acto de belleza en eso, en torno a una bandeja con agua alcohólica y flores, y transformarlo en un acto, en un rito, en un ritual agradable. Pero eso también en la pizzería estamos llevándolo a, como tenemos menos distanciamiento entre las mesas,
realmente trabajando sobre los horarios de apertura, ¿no? Vamos a abrir más temprano, vamos a, a cerrar más tarde también, ¿no? Y vamos a tener más recambio de mesas. Estamos viendo de incorporar unos pads con vídeos grabados en Mirasur, con vídeos grabados de nuestros productores, artesanos, ¿no? Explicando su producto, explicando nuestro plato, para que haya menos interacción quizás con el camarero. Algunos pasos van a ser así, del menú que estamos pensando, pero creemos también que la vida continúa, que estos cambios van a ser de un corto plazo, lo esperamos, y que vamos a tener la capacidad de adaptarnos. Bueno, hemos llegado al tiempo que nos habíamos marcado de media hora para que la atención pudiera estar de todos al máximo, aunque dado el interés que tiene esta charla podríamos estar mucho más, pero sí que hay muchas preguntas de los asistentes, algunas de las cuales voy a ir formulando. No voy a poder formular todas, algunas se parecen y algunas las has ido respondiendo a medida que ibas interviniendo. Si te parece, te voy trasladando algunas de estas preguntas. Vale. Y en el formato que tú consideres, pero no con demasiada extensión si no lo necesitas para poder preguntar más. Algunas son bien concretas, ¿vale? ¿Y te parece bien, Mauro? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, una de las preguntas dice, los grandes chefs y los grandes locales se van a poder adaptar bien. Dice, el problema está en la inmensa mayoría de los pequeños locales de hostelería cuya adaptación es inviable económicamente. ¿Qué podemos hacer? Sí, es una realidad que nos toca afrontar. Creo que tanto los grandes como los pequeños tienen su inconveniente en todo esto, ¿no? Los pequeños quizás tienen menos mano de obra, entonces pueden ser más flexibles y llevarlo de una manera. Nosotros, por ejemplo, en la pizzería, ya lo he dicho, vamos a abrir más temprano para poder tener la misma capacidad de cubiertos en varios servicios. ¿Cómo se traduce esto? Sí, vamos a tener que trabajar más, pero es lo que nos lleva esta crisis, si nosotros no pensamos a que vamos a tener que pasar de trabajar 8 horas a 12 o quizás más, no vamos a poder salir de esta crisis. Y a eso es lo que hablaba del principio de esta charla, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos cada uno también a dejar a cambio, ¿no? Para salir de la crisis y para transformar también. No estoy diciendo que en el futuro tengamos que trabajar más y producir más, sino creo que vamos a tener una primera etapa para salir de esta crisis bien puntual, ¿no? En la cual vamos a tener que hacer muchos sacrificios, todos. ¿Cómo están recibiendo estos mensajes, Mauro, tus compañeros y tus empleados cuando les dices hay que trabajar más, si no, no saldremos adelante? ¿Cuál está siendo un poco la reacción generalizada de tu gente? Mira, nosotros en Mirasur tenemos una respuesta increíble de nuestro equipo en todos los aspectos. Bueno, tenemos la posibilidad de mantener el 100% de los salarios, ¿no? Y entonces eso es un sacrificio que nosotros nos hemos dispuesto a hacer como empresa y un gasto importante que nos lo podríamos dejar en nuestra cuenta de banco y darle el 84% que nos garantice el Estado. Pero hemos tomado la decisión de dar el 100%. Y eso ha sido un gesto que nuestro equipo lo ha recibido de una manera increíble.
lo sé que no todos los restaurantes lo pueden hacer, pero de eso hablo también, de qué estamos dispuestos, ¿no? Cada uno a sacrificar. Y, y luego nuestro equipo nos ha respondido, ellos mismos nos proponen, chef, ¿cómo hacemos? Estamos dispuestos a trabajar más. Si hay para solucionar este problema, vamos a trabajar más, cuente con nosotros. Bueno, espero no tener que pedírselo, pero puede existir la posibilidad. Ok, hay muchas preguntas de temas concretos. Siguiendo un poco tu explicación sobre el tratar de convertir actos médicos y extraños a lo que es un restaurante, convertirlos en una experiencia, siguiendo esa idea, preguntan, hasta ahí muy bien, Mauro, pero si es obligatorio llevar mascarillas en los restaurantes, ¿a la gente le va a apetecer venir a los restaurantes? ¿Se puede comer con mascarillas? No, comer con mascarillas no. Lo que se está pasando en Hong Kong, por ejemplo, es que la gente llega con mascarilla al restaurante, se le toma temperatura, ahí en ese momento se quita la mascarilla y, claro, está en la mesa sin mascarilla, obvio, si no, no se puede. El camarero sí quizás tendrá que llevar mascarilla. Y para eso estamos viendo de personalizar las mascarillas, no sé, puedes tener una con la boca del Guasón, otra con la lengua de los Rolling Stones, ahí voy, en convertir estas dificultades en algo divertido, en algo que nos saca de lo que ya conocíamos, y bueno, lo tendremos que llevar, y será como en los aeropuertos, insisto, ¿no? Que de pasar sin ningún tipo de seguridad, ningún tipo de... Nos hemos convertido en casi desvestirnos delante de todos para pasar, ¿no? Del otro lado. Una cuestión más en torno al cambio de modelos de los restaurantes, sobre el que más se está discutiendo en el sector. Preguntan, ¿qué opinas, Mauro, de modelos de negocio basados en el delivery y en las dark kitchens? Yo creo que son modelos que pueden funcionar. De hecho, nosotros estamos haciendo delivery con la pizzería y tengo una hamburguesería en Argentina, que están funcionando muy bien. Igual también tiene un lado, digamos, nosotros no estamos aquí solo para alimentar a la gente. Sí, alimentar es una parte muy importante de nuestro trabajo, pero también nuestros restaurantes, cuando uno sale al restaurante, no sale solamente para alimentarse, ¿no? Va por una experiencia, va porque quiere estar con amigos, va porque quiere ver gente, va porque le gusta cómo está diseñado el lugar, porque quiere aprovechar de una vista. No es solo alimentar. Entonces el delivery sí puede llegar a ser una opción, pero tampoco creo que sea la opción y no creo que sea la solución de la industria. Pues es una de las posibilidades, y espero que sea una de las posibilidades de corto plazo. Hay muchas cuestiones, algunas no son preguntas, creo que aquí todo el mundo está tratando también de poner en valor sus ideas en distinto grado de radicalidad en torno a la oportunidad para la apuesta ecológica. Se plantean sobre el sentido de recorrer el mundo en avión para ir a comer a un restaurante, otros se suman a la propuesta que hacías de apostar por el producto más cercano. Sí. Hay varias lecturas en torno a la lección de la naturaleza y esta oportunidad que nos dan. ¿Cómo podrías resumir un poco tu pensamiento en torno a todo esto?
Bueno, yo ¿Qué es lo ideal y qué es lo viable? Sí, yo creo que son cosas que realmente nos tienen que, es el punto de cambio, ¿no? Que tenemos la oportunidad de cambio. En Mirasur venimos trabajando desde hace mucho, pero en Mirasur y en todos mis conceptos, tanto hasta en la hamburguesería, ¿no? Y en la pizzería, venimos trabajando en cómo podemos impactar menos eh, con, con la contaminación, tanto la huella carbono como el uso de plásticos. Calcula que Mirasur en enero, este enero pasado, ha sido el primer restaurante en el mundo, lamentablemente, el primer restaurante en el mundo a tener la certificación Plastic Free. Eh, hay muchos otros, gracias a Dios, muchos otros colegas que ya estaban trabajando y que siguen trabajando en erradicar el plástico, pero calcula que en 2019, en Mirasur solamente, en un restaurante, hemos consumido 10.000 kilómetros de papel film. 10.000 Wow. kilómetros de papel film. O sea, yo desde mi restaurante hasta Río de Janeiro podría tirar un film plástico de lo que hemos consumido. Y eso no lo evalúa, digamos, el impacto es terrible. Y en esos pequeños actos, cada uno, sin llegar a cabo a lo de los aviones, de los clientes que vengan, sí es, pero antes de eso tenemos muchísimas otras cosas para trabajar. Eh, y no es Claro, porque un ¿cómo se problema de casa esto? costo, no es un problema de costo. Nosotros hemos 4 años trabajado en cómo erradicar el plástico hasta llegar a la certificación. ¿Y ahora se va a poder mantener esa certificación o las nuevas exigencias sanitarias os va a obligar a volver a algún uso de los anteriores No, a este hemos, proyecto? hemos encontrado las soluciones, por ejemplo, guantes compostables, hemos encontrado el productor que acaba de lanzar en diciembre del año pasado el, el primer film compostable, pero no aguanta la temperatura, a alta temperatura, entonces nos sirve para varias cosas, pero no para cocinar. Hemos conseguido desarrollar con unos partners unas bolsas de vacío compostables que aguantan una 85 grados, o sea, hemos encontrado sustituir no solo en Mirasur, sino en toda nuestra cadena, le hemos impuesto a nuestros proveedores de también aplicar ese sistema y nos damos cuenta que no es un problema de gastos, es un primer costo inicial, pero luego también se ponen en actividad las buenas prácticas y esas buenas prácticas nos llevan a consumir menos y entonces a gastar menos. Sería interesante poder compartir esos hallazgos, ¿no? Y ese trabajo. Al mismo tiempo puede ser también incluso negocio para esas empresas que están apostándole a la innovación con estos objetivos. O sea que quizás, lo vamos a compartir. Es una buena idea. de acuerdo, Muy buena idea. Pues muchísimas gracias, Mauro. Una pregunta más, contrarrespuesta a tu planteamiento. Dicen, trabajar más significará que ciertos restaurantes que habían dejado de abrir los fines de semana volverán a hacerlos. Extensión de horario significa mayores costes laborales para mismos ingresos. Se plantean en estos casos o subida de precios o pérdida de margen Me comercial. gustaría mucho que esa gente le pregunte a sus abuelos cómo han hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Me parece que es bastante claro el mensaje y creo que sí es verdad que hay que concienciarse, que tocan unos tiempos muy diferentes en donde probablemente nuestra generación hemos estado todo el tiempo hablando de derechos y ahora nos van a tocar algunos planteamientos, ¿no? No digo de derechos, digo, no hablo los derechos, no digo de tener
unos más preferencia que otros. Yo soy el primero a trabajar más que mis empleados. Yo soy el primero a compartir y a cuestionarme qué es riqueza, ¿no? Si solo es riqueza económica o riqueza, ¿no? Y soy el primero a cuestionarme que hay que llevar el mundo a un equilibrio, ¿no? Y entonces, sí, más costes económicos, pero digamos, la riqueza económica no es la única riqueza que generamos. Y eso es un replanteamiento de todo, de nuestra sociedad y es un replanteamiento de nosotros mismos, ¿no? A la responsabilidad y al rol que la cocina juega en nuestras sociedades me parece a mí muy de fondo y muy importante. Lo que es verdad es que mucha gente ahora está angustiada con la propia supervivencia, ¿no? Más que todavía poder pensar eso. Tenemos entre los invitados también hay cocineros, muchos, algunos conocidos que están tratando de preguntar directamente. De hecho, vamos a invitar a Ignacio Chapresto, de La Rioja, para que formule una pregunta aquí directamente en el escenario y así de paso vemos si esta plataforma cumple con las expectativas de que podamos socializar correctamente. Voy a pedir a mis compañeros que traten de conectar a Ignacio Chapresto para que directamente pueda él formularle su pregunta a Mauro y saludarlo. No sé si estamos en condiciones, pero cuando queráis adelante lo intentamos. Y si no, pues seguimos con algunas cuestiones más y daremos por terminado Sí. este encuentro que ya se está extendiendo un poco más de lo que habíamos previsto. Por ejemplo, bueno, aquí atrás ven parte de mi huerto, es un huerto que tenemos de 2 hectáreas eh, y, eh, y hoy no tengo ningún problema yo de estar preparando canastas y estamos vendiendo canastas de verduras. Y hace parte de esa capacidad de adaptación que tenemos que tener todos en este momento tan difícil para, para salir de nuestra zona de confort y ser inventivos y creativos y la gente cuando me ve llevándole la canasta de verduras dice, oh, el mejor cocinero del mundo que nos libra la canasta de verduras. Y sí, no es ningún problema para mí. Y eso no me saca de ningún pedestal, al contrario. Bueno, esa relación increíble con el contexto y con el entorno, ¿no? que estás trabajando. Hay aquí un amigo tuyo de juventud, Facundo Ceriani. Dice, hola Mauro, ¿cómo se te ocurrió la idea de una pizzería? Soy de la primera promoción del Gato Dumas como tú. Gracias por todo lo que haces. Sí, es en argentino. Facundo, hola. Porque me encanta la pizza y creo que es un producto que también es muy técnico para hacer una buena pizza y que tener una buena técnica. Y, y se me ha ocurrido como una opción de negocio. Mauro, que sepas que hay un montón no son preguntas, pero de participación de la gente hablando de qué interesante el film y bolsas de vacío compostables, cómo se puede conseguir el uso. Que sepas que hayas abierto un camino. En cuanto puedas, cuéntalo, porque acá ahora se está convirtiendo todo Sí, bueno, en frases lo que les voy que te lo animan. que les voy a pasar es el contacto de la asociación que ayuda a la certificación. A nosotros la verdad que nos ha ayudado muchísimo para avanzar súper rápido. Y después vamos a compartir también todos los proveedores y todo lo que hemos impuesto y puesto en práctica en Mirasur. ¿eh? Lo más difícil fue el cambiar los hábitos de la gente, de nuestro propio Ok. equipo. Hablabas antes de la conexión de tu huerto.
de cómo estás haciendo las canastas. Preguntan por acá si crees que de todo esto va a salir una nueva... Llegan a utilizar la palabra fusión, no sé si se refieren a un nuevo modelo, a un nuevo planteamiento de la cocina. Se abren distintos caminos para la cocina gastronómica o creativa, como hablábamos antes. Yo creo que esto... No se puede hablar de este tipo de cosas en este momento porque parece que la gente está como muy asida a las cosas principales y ponerse uno a hablar de todo lo que venía siendo la parte creativa o cómo está la creatividad de Mauro. ¿Algo tiene que ver con la cocina o estás todo el rato dedicándote a construir este universo que te salve? No, estamos más trabajando, tenemos dos grupos paralelos, ¿no? Que se tocan también. Es un grupo creativo que siguió trabajando y que sigue trabajando y que sigue aprovechando los frutos de nuestro huerto para preparaciones que utilizaremos más adelante para no perder producción. Y un equipo que es más focalizado al problema relacionado con el COVID. Yo personalmente estoy más en la parte de ver cómo llevar adelante, ¿no? Este cambio, cómo generar actos positivos, cómo generar una reactivación en la economía desde nuestro punto y cómo encontrar soluciones para dar un cambio. Es cierto, todo lo que la gente está preguntando, cómo llevar ese equilibrio entre salir de una crisis, algo vital, ¿no? Y aplicar valores, ¿no? Que quizás nos parecen, aparecen como en un segundo plano. Creo que los valores tendrían que entrar en un primer plano, tanto como sobrevivir, ¿no? Porque cuando uno realiza actos o planes para sobrevivir, a veces no son muy pensados, sino que no lo pensamos mucho, sino que actuamos sin pensarlo. Y eso nos lleva a cometer errores. Y errores que hemos cometido en la historia de la humanidad tenemos millones. Y entonces, por una vez en la historia de la humanidad, quizás tengamos que pensar en un acto de sobrevivencia, no solo en este caso, con el bolsillo, sino también ver cómo ese acto, cómo ese cambio lo prolongamos en el tiempo para que tenga no pensarlo en corto tiempo, sino en largo plazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con estas reflexiones y estos pensamientos un poco más reposados, que creo que son muy importantes después de unas semanas en las que hemos estado todos más preocupados por lo concreto, creo que es para darte las gracias que las hayas hecho. Yo me quedo con esa idea con la que empezabas, ese llamado a conectarnos todos, aprovechando esta situación, a conectarnos como humanidad y sobre todo esa idea de que cada servicio en un restaurante sea un acto de amor, ¿no? Realmente, sí. Más allá de todo lo que implica, que también lo sabemos. Mauro, vamos a terminar, siguen habiendo aquí preguntas, pero no se trata de agotarte, que tendrás que hacer otros montones de cosas. Una pregunta así rápida, dicen por acá si no has pensado traer tus proyectos a España. Estábamos estudiando la posibilidad antes de este problema de llevar carne, nuestra hamburguesería, a Madrid. Es un concepto que es muy ecológico también, a pesar de que sea carne, y bueno, pero eso vamos a tener que hacer otra charla porque es también
un pensamiento y una conclusión que nos ha llevado mucho tiempo, de que el problema no es solo la carne, no es la carne, sino es cómo la producimos y cómo la consumimos. Bueno, pues recogemos el testigo. Me parece además que ese es un tema de absoluto interés para todos los aficionados y profesionales, porque también con todos estos planteamientos en defensa del ambiente y de la naturaleza, que casi todos son absolutamente loables, estamos demonizando algunos productos, algunas prácticas, a veces sin darle una oportunidad, ¿no? Para que se expliquen. Pues por nosotros nada más, si quieres Bueno, despedirte de todos. Hay muchos amigos acá que te están saludando, no cocineros, estoy periodistas, viendo pero los mensajes personalmente, pero nada, les quiero agradecer a todos de estar presentes hoy, de seguir acompañando Gastronómica Live. Creo que es importante, importantísimo seguir intercambiando. Nadie tiene la verdad absoluta y sobre todo nadie conoce lo que va a pasar mañana. Así que espero que bueno, estas charlas nos sirvan. Les deseo que tengan, que puedan, a pesar de todos los problemas que estamos llevando, tener una visión positiva, y que realmente mi mensaje es esperar que todo esto, que todas estas enseñanzas que hemos podido tener en estos últimos tiempos, no las olvidemos fácilmente, y que podamos realizar un cambio, y que este cambio dure y perdure en el tiempo. gracias, Mauro, por todo ese pensamiento de fondo que nos deja, que no nos deja vacíos, que nos deja llenos ahora cuando cortemos la conexión. Pedir disculpas a todos aquellos asistentes cuyas preguntas no he podido trasladar, pero hubiéramos tenido acá un servicio de esos de menú estrecho y largo de los de antes, de 4 horas, al pobre Mauro, y bastantes que nos está atendiendo. Y nada, recordarles que seguimos esta misma tarde con el siguiente encuentro con el ministro de Agricultura de España, Luis Planas, al que vamos a entrevistar José Carlos Capelli y yo, sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad. De hecho, le vamos a trasladar algunos de los planteamientos que acaba de hacer aquí Mauro. Me ha parecido muy interesante. Y en esta semana, que nadie se lo pierda, tendremos a Ángel León, Ferran Adrià, Eneco Hacha, Alex Atala, el trío de Disfrutar, Pitu Roca, Nayat Canach y Quique da Costa. Solo en la primera semana, porque como sabéis, esto no tiene fin. Hemos hecho justo al revés. Nuestro menú va a ser horizontal y muy largo en el tiempo hasta que podamos volver a ponernos los mandiles y a trabajar. Así que ya nos despedimos. Gracias, Mauro, que vaya todo muy bien y Un nos abrazo a vemos pronto. todos. Hasta esta misma tarde. Adiós. Gracias.